Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a explicar cómo jugar en un tutorial que lo vamos a hacer ahora, P6 online, ¿sí? Pero esta vez en PlayStation 2. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá estamos en la página de p6.es, vamos a ponerlo bien desde el principio para que ustedes vean cómo carga al principio, como siempre. Igualmente yo ya he explicado cómo hacer un usuario, pero de todas formas lo vamos a explicar nuevamente. Tenés los videos igual anteriormente que hice, que te los dejo por acá arriba por si no los viste. Vamos entonces a crear una cuenta acá arriba. Vamos a elegir un nombre de usuario, por ejemplo ADB 2109. Vamos a poner un correo, yo acá voy a poner cualquier correo. Bien, acá vamos a poner una contraseña cualquiera. Bien, ahí ponemos la contraseña. Y acá en lo que sería el serial vamos a poner 20 letras A. Recuerden que tiene que ser 20 letras, las contamos. Listo, esto sería en el serial. Luego seleccionamos el país de donde pertenecemos, en este caso Argentina, el mío. Acá nacionalidad argentino. Si quieren poner el equipo favorito, ¿sí? Acá vamos a seleccionar rápidamente. Acá tenemos, bueno, si quieren también podemos seleccionar del PES. PES United vamos a ponerle y vamos a ponerle, ya está, con esto es suficiente, vamos a ponerle join. Bien chicos, ahora tenemos que recibir un correo. Bien, acá recibimos un correo, el cual vamos entonces a ingresar al link para activar la cuenta. Listo, la cuenta ya está activada. Este es el primer paso para jugar P6 online en lo que sería la PlayStation 2. Ahora necesitamos descargar el archivo. ¿Cómo lo descargamos? Bien, vamos a ir primero a lo que sería acá la página principal de p6.es. Vamos a ir a este link que sería del foro, ¿sí? P6 original PS2. Tocamos sobre este link, vamos a bajar acá y acá le damos a New P6 PS2 Download Link. Bajamos lo que sería el .es, digamos la versión en español, la descargan. Ahí yo ya lo tengo descargado, así que vamos entonces con el archivo. Bien chicos, les va a quedar un archivo de esta manera. Ingresan acá a la carpeta, o sea, abren el archivo y se va a ver de esta manera. Ustedes lo que no tienen que hacer nunca es modificar este archivo el nombre, ¿sí? Déjenlo tal cual está. Y ahora les voy a explicar. Si ustedes lo graban en DVD, bueno, ya saben cómo quemar un DVD para juegos de PlayStation 2. En todo caso hago otro tutorial para mostrarles. Pero lo que también vamos a hacer en este caso es, bueno, lo que vamos a hacer definitivamente en este caso es usar el USB útil, que se los voy a mostrar próximamente cómo grabarlo en el disco o en el pendrive que ustedes utilicen para correr los juegos en la Play 2. Bien chicos, ya estamos con el disco conectado en el PC y con el programa USB útil abierto. Bueno, ustedes ya sabrán cómo es esto. Yo por cuestiones legales no puedo dar links, pero bueno, les voy a ir mostrando cómo hacemos esto. En la unidad donde tengan el disco conectado la seleccionan. Ahí voy de nuevo, por si no lo vieron. Abrir juegos. Ahí buscan este archivo. Le dan a cargar y les va a cargar todos los juegos que están conectados en el disco, bueno, instalados también serían en el disco o bien en el pendrive. Bien, acá tenemos todos y lo que van a hacer ahora es, van a archivo, crear juego desde ISO, van a buscar entonces dónde tienen la ISO que descargaron, ahora se los voy a mostrar. Bien, una vez que encuentran el juego, lo van a seleccionar acá, esto queda igual, ya les dije, pero lo que cambian es esto. Por ejemplo, le ponen P6 on, si quieren, como para darle un nombre corto, porque si no después pueden haber problemas cuando instalan el juego. Le dan a crear y esperan a que se cargue toda la barra y listo. Yo no lo hago porque ya lo tengo instalado. Ahora entonces vamos a ir a la Play 2 para mostrarles cómo se continúa con todo esto. Bien chicos, acá entonces estamos dentro de lo que ya sería el listado de juegos. Voy a ir directamente a la P, donde tengo acá P6 Online. Lo que podemos hacer, a ver, si ustedes tienen bien el disco, van a tocar triángulo sobre el juego, van a venir a configuración de BMC y acá van a definir una
memory card, obviamente virtual, ¿no? Acá le dan el nombre, le dan un nombre, después le dan a crear y van a crear una memoria virtual. Yo no lo voy a hacer porque a mí no me está funcionando bien el disco y me termina fallando esto. Entonces voy a utilizar directamente la memory card. Hice espacio porque ahora lo que voy a hacer a continuación, si no sale bien, entonces va a fallar un archivo que necesitamos guardar. Así que ahora vamos a crear un archivo. Acá ADB, le voy a poner ahí rápidamente. E iniciamos. Ahora les voy a mostrar bien qué tenemos que hacer para jugar online. Bien chicos, ya estamos entonces en el P6. Vamos a red. Como ya saben, como lo hacemos en PC, por ejemplo. ¿Sí? Estamos, recuerden, en la PlayStation 2. Vamos entonces a tocar acá X. ¿Está de acuerdo? Sí. Ahora va a pasar a un menú de configuración. Ranura para Memory Card 1. Le damos a X. Bueno, yo ya acá lo tengo configurado, pero igual lo voy a hacer con ustedes. Vamos entonces a ir a configuración. A ustedes les va a decir que tienen que crear una configuración de red, así que le damos que sí. Bueno chicos, entonces pasamos a esta pantalla. Fíjense que arriba dice crear configuración. No se fijen en que hay una franja acá que se ve, porque es que yo tengo que configurar la pantalla. Pero bueno, al margen de eso, no se va a ver así. Le dan a crear, fíjense, voy de atrás de nuevo, a crear configuración. Van a ranura para Memory Card 1. Van a tocar lo que sería el botón direccional derecho. Acá seleccionan su adaptador de red con la X. Después van a otra vez derecho. Acá le dan a aceptar. Le van a poner abajo para seleccionar con la X no obligatorio. ¿Sí? Para que no tengan que poner usuario y contraseña de la red. Ponen para la derecha. Acá selecciona automático. Ponen a la derecha. Seleccionan, recuerden que con la X. Automáticamente, nuevamente, a la derecha. Dejan como queda acá. Yo tengo configuración 2 porque ya tenía una configuración. Entonces me dice por eso. Vamos de nuevo a la derecha. Acá les va a dar un breve resumen de lo que hicieron. Le dan a la X y va a salir guardando. Una vez que se guarda, van a hacer una comprobación de lo que serían los datos. Ya está, ¿ves? Ahí dice confirmar. Listo. ¿Desea comprobar la conexión? Sí, le damos a comprobar. Acá a la X para iniciar la comprobación. Ahí empieza a hacer la comprobación. Esto no se va a ver titilando, lo que pasa es que yo tengo que, como dije, configurar la pantalla. Listo. Prueba de conexión satisfactoria. Perfecto. Ahora volvemos atrás. Yo si quiero puedo borrar una configuración porque tengo dos. Así que podría borrar una. Así me queda como les queda a ustedes. Se está borrando. Listo. Perfecto. Así no hay dos. Bueno, y listo, ya estamos entonces. Ya tenemos la configuración creada. Bien, una vez que le dan a guardar, va a volver a iniciar el juego. ¿Ven? Así que yo le doy acá. Ahora voy a cargar la partida nuevamente. Cancelar. Va a cargar la partida. Los datos que nosotros cargamos. Ahí está, archivo cargado, perfecto. Recuerden que si les dice falló, cuando le dan a guardar es porque su disco no está guardando bien o porque tienen la memory card llena. Entonces tienen que o hacer espacio en la memory card o directamente si les falla guardar en el disco porque crearon una memoria virtual y dice falla, graben en la memory card. Bien, ahora entonces volvemos acá ya con la configuración creada, vamos a red. Acá le damos a X, está de acuerdo, como lo hicimos antes. Bien, acá igualmente, ahí ya me detectó la configuración, le voy a dar a OK, configuración 1, ahí se está conectado, perfecto. Comprobando entorno de red, acá vamos a hacer toda la comprobación y va a ser igual que cuando nosotros jugamos en PC. O sea, tenemos que poner un usuario y contraseña que creamos en la página de p6.es. Por eso siempre lo tienen que tener anotados esos datos. Bien chicos, entonces vamos a conexión a un vestíbulo. Bueno, acá pasamos todos estos cartelitos y acá lo que vamos a hacer es poner
las 20 letras A. Bien, una vez que tenemos las 20 letras A, le damos a Start. Ahora bajamos a contraseña y ponemos el usuario seguido de un guión y la contraseña. Bien, una vez puesto el usuario seguido de la contraseña, le damos a conectar. Bien, chicos, ahí estamos entonces. Entonces estamos para crear el usuario, lo que sería nuestro nombre en el juego. Así que esto es igualmente para mostrarles a ustedes. Bien, perfecto. Ahora vamos al vestíbulo donde estarían, digamos, las personas que están jugando en PlayStation 2, porque ustedes tienen que elegir el que corresponda. Bien, entonces acá tenemos No Patch y PS2. Fíjense que están los dos. Bueno, chicos, básicamente este era el tutorial para que vean cómo podemos jugar PS6 online en una PlayStation 2, si la comodidad de su PlayStation 2. Así que espero que les haya gustado el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo.